Análisis de coyuntura política, partidos y asamblea legislativa. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 9 de mayo del año 2018. Como le he anunciado, vamos a tener un panel de análisis sobre diferentes aspectos de los partidos políticos. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa, el tema de la Constitución o la configuración de la nueva legislatura y lo que significa también la gestión de las finanzas de la Asamblea Legislativa y de su Junta Directiva. Y también vamos a hablar un poco, el tiempo nos lo permite, del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sus etapas del Consejo Nacional de Judicatura y posteriormente llegará esto a la Asamblea Legislativa. Es un gusto para mí saludar a Marvin Aguilar Umaña, docente universitario y analista de temas políticos, Ramón Villalta, director de ISD, y José Portillo, analista también de temas políticos. Buenos días a los tres, bienvenidos a República. Buenos días a todos. Gracias. Gracias por la invitación, Carlos. No, gracias a ustedes por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y me gustaría que iniciemos con algo de carácter un poco más coyuntural. El día de ayer, Nuevas Ideas entrega libros de firmas al Tribunal Supremo Electoral y esto pues va marcando a través de la vía más institucional la configuración de un nuevo actor político que se va a poner en el debate para las próximas elecciones presidenciales, Marvin. Obviamente se tiene que esperar el mecanismo de la candidatura, que también ha estado en discusión por el marco legal, pero esto ya nos da una entrada que un nuevo actor político a nivel partidario pues está buscando la inserción en esta dinámica y en este juego electoral, Marvin. Yo creo que lo que vimos ayer, la entrega de un poco de 200.000 firmas y el proceso de recolección en 3 días y el proceso de organización que en 8 días ha podido realizar el Partido en Formación Nuevas Ideas, deja ya a un actor importante en la elección del próximo año. Y es también interesante ver cómo, por ejemplo, cómo ha iniciado Arena esta legislatura, lo veremos más adelante. Deja en las encuestas que se han visto, ¿verdad?, que no han sido publicadas, ya se habla de 3 fuerzas. E incluso lo interesante es que manda al FMLN a tercer lugar, ¿no? Entonces, ya no se puede dejar de lado, digamos, que no es virtual, que no hay estructura y que muy por el contrario deberán todos ya los partidos comenzar, e incluso también los medios de comunicación, comenzar a tomar esa voz como una voz que surge de, digamos, de un descontento de los dos partidos, que así hay que verlo. Yo a veces siento que se hace un análisis bastante caprichoso en relación a una figura o a un partido político y se olvida que este es un resultado de la decepción que los dos grandes partidos han llevado a la gente. Y te voy a poner un caso muy interesante. En Nicaragua, yo he tratado de verificar cuánta fue la gente que salió a las calles. Cabal, el mismo fin de semana que Nuevas Ideas recoge la firma. Y hasta ahorita incluso yo le preguntaba a Carlos Chamorro allá en Managua si tienen un dato y nadie se atreve a dar un dato de cuánta gente, digamos, salió a las calles en esas marchas que convocó tanto la empresa privada como la iglesia. Dicen cientos de miles. Pero aquí ese mismo fin de semana salieron 200.000 personas en 3 días a firmar libros para que se constituya una fuerza política. Y eso, solo ese simple hecho, donde tú ves que Arena recolectó 3.000, 5.000 firmas, porque así lo decía la ley en aquel momento, y el FMLN se hizo partido por decreto, ¿verdad? El FMLN no recogió ninguna firma, es inédito. Entonces, de alguna manera, hay que ir ya pensando, digamos, analizando la ideología, por ejemplo, de Nuevas Ideas, la ideología ciudadana, los proyectos que van a hablar su figura, sus voceros, sus candidatos, y el Tribunal Supremo Electoral debería de aprobar lo más pronto posible, digamos, el partido. Él tiene una tecnología y una logística, el Tribunal Supremo Electoral, que no la tenía Nuevas Ideas, que lo hizo en 8 días, para que ellos en 8 días también pudieran autorizarlo. Y ante las voces, por ejemplo, de que Nuevas Ideas presenta 200.000 firmas para retrasar aún más el proceso,
el proceso de verificación de DUIs y firmas que tiene el Tribunal Supremo Electoral es de aproximadamente en promedio de 17 segundos para verificar si estas son falsas o verdaderas. Entonces creo que hay que legalizar lo más pronto posible y eso podría hacer que el Tribunal Supremo Electoral no termine todavía desacreditándose en la desconfianza de todos los partidos políticos. Hay un asunto acá que quiero poner en discusión, quiero escuchar a José y luego a Ramón sobre esto. En el caso de la constitución o un partido en formación, como se ha denominado, Nuevas Ideas, y ahora presenta su libro de firmas ante el Tribunal Supremo Electoral, hay varios aspectos en discusión. Uno de estos es justamente la verificación que tiene que hacer el tribunal de estas firmas, pero también otro aspecto que quiero incorporar para la discusión y tener la reflexión de ambos. Una entrevista que tuvimos con Fabio Castillo, él mencionaba que si bien no se puede dejar de lado Nuevas Ideas como una expresión de una fuerza política, pero también él miraba un aspecto que era la expresión de un movimiento en función de un solo líder, en el caso de Bukele, nada más, que todavía no apreciaba una configuración de estructuras ni tampoco eso, sino que todo giraba alrededor de una sola persona. ¿Cuál es su reacción, José? Y luego escucho a Ramón. Mire, definitivamente hay una realidad que no se puede obviar. Si Bukele no hubiera sido expulsado del FMLN, estas firmas no se hubieran recolectado. Así de simple y sencillo, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. A mí me preocupa también una figura mesiánica. Yo le contaba a Marvin que hice mi maestría en Notre Dame y casualmente la empecé en el año 99. Y yo conocí ahí 2 venezolanos que venían de la euforia de Chávez, ¿verdad? De que acababa de entrar Chávez en el 98 y miren a dónde estamos ahora, ¿verdad? Que también Chávez llegó como una figura mesiánica, ¿verdad? Que él iba a rescatar y salvar toda la institución venezolana, que estaba mal, porque yo sí coincido en que, digamos, la oportunidad de una nueva vía se da en la medida de que los partidos tradicionales decepcionan a su votante, ¿verdad? O sea, eso sí también es una realidad. Ahora bien, una figura única, definitivamente, ¿verdad? No hay nadie más que tú siquiera se insinúe como, digamos, si hubiera una carrera interna por la CIA, que no la pueden llevar porque ya pasaron los tiempos de inscripción, pero si hubiera, ni siquiera hay alguien que se insinúe, ¿verdad? Entonces, y también a mí lo que me gustaría entender cuáles son las nuevas ideas, pues, porque eso es un eslogan hasta ahorita, ¿verdad? Pero cuando tú vas a apoyar un proyecto, necesitas una definición, ¿verdad? Necesitas entender qué es exactamente lo que estás apoyando, cuál es el proyecto político. Solo romper con la partidocracia tradicional no es suficiente, porque eso es decir, ya no le den poder a ellos, ahora denmelo a mí. Fíjate que Roma así cayó. Augusto exactamente eso fue lo que prometió. Augusto dijo, denme poder total a mí, que yo voy a arreglar aquí todos los problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, tu programa es exactamente lo que este país necesita: más república, más independencia de poderes, instituciones más fuertes. Lo que sucede es que fíjate que cuando tú, bueno, yo soy bien activo en Twitter, ¿verdad? Y ves los comentarios muchas veces, desafortunadamente en El Salvador un montón de gente no entiende cómo funciona el país. Y culpa incluso ahí tenés que un candidato a alcalde, ¿verdad?, anda diciendo que él va a llevar seguridad, ¿verdad?, y que él va a llevar salud. Entonces tenemos un país donde hay tanta frustración que cualquiera llega a ofrecer cualquier cosa, y las personas en su desesperación, en su legítima desesperación, creen estas cuestiones, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ramón, me gustaría escucharte sobre este punto. Hay un asunto que es interesante. Claro, las características de nuestro sistema político son diferentes a otros países. En el caso venezolano es porque su sistema de partido se agotó totalmente y permitió el ascenso de otras expresiones. En el caso de El Salvador, dentro de una manera u otra arena, el FMLN se ha mantenido, pero las elecciones y cada vez más lo que les está mencionando el electorado y la gente es que, ojo, hay que replantearse cosas, ¿ve? Y esto puede dar la pauta para otras expresiones en el sistema político partidario. Pero me gustaría escuchar tu lectura de esto. Lo que pasa es que se han venido como rompiendo los paradigmas y se ha venido dejando en el camino muchas de las cosas que se habían señalado y que ahora las realidades dicen, mire, se les señalaba que eran puros troles. Bueno, cuando uno ve la gente abocándose sin tenerles que dar transporte, aguantándose 2-3 horas para poder firmar, sin que la gente se quejara, y ese tipo de cosas, esas manifestaciones evidencian que no está hablándose de grupos que se están
llegando a traer hasta sus casas y movilizándolo. Es gente que por su voluntad está llegando. Y esto es un elemento que es muy importante, porque estamos hablando de un respaldo que es efectivamente de carácter ciudadano. En segundo lugar, siempre se señaló, pues este es un partido que no tiene estructura, ¿verdad? Y bueno, no se puede montar lo que se hizo si no hay una estructura real en el territorio. Se anunció primero 24 puestos. Para el día sábado se anunciaron 48 y para el día domingo se anunciaron 100 y todo el mundo lo vio. No es... Y la lectura fue, fíjate que como no las habían recogido, estaban aumentando pero la lectura era al revés, era tanta gente que había que abrir más espacio. Exactamente, no es al contrario. Muchas veces tú lo que tienes que hacer es que para lograrlo montás 100 y tenés que reducirte porque lo que te está llegando es muy poco y mejor te comenzás a concentrar. Aquí ocurre lo contrario. Más allá, yo creo, de lo que se visualizó, ahora la lectura tiene que ser que el día de ayer se presentan las firmas. Muy bien, la pelota la tiene el tribunal. El procedimiento es un procedimiento de carácter formal y legal. El tribunal tiene que revisar la firma. Pero si uno quiere, en esencia, analizar que lo que el procedimiento es de verificar si efectivamente esas personas que dieron su firma son de verdad las que dicen que son. Cualquiera que ve la televisión, ve los videos, ve la fotografía, cualquiera no dudaría que efectivamente la gente que está ahí firmando es gente de verdad, no es gente de mentira, no es que llenaron. Legitimidad. Sí, hay una legitimidad. Exactamente. Entonces, ese es un elemento que no lo puedes dejar de un lado. Y por lo tanto, el tribunal, como ya se ha señalado, yo sí creo que tiene la capacidad. En otros casos, con otros partidos, con el caso de Vamos, por ejemplo, utilizó no los 60 días para poder verificar la firma y llevar adelante el procedimiento de legalización. Aquí lo que tiene el tribunal es independiente, es una cantidad de firmas que el partido le está diciendo, mire, yo estoy legitimado por un pueblo que está dándome el respaldo, que está queriendo que nos constituya como partido, y más bien el tribunal tiene que leer ese mensaje que la población está dando, y lo que tiene que proceder es a una verificación de firma y a tenerlo en un tiempo tal como ellos mismos lo hicieron en 8 días. El tribunal tiene esa obligación de hacerlo en un tiempo corto. No existe ni debería de existir ninguna posibilidad de negar o retardar este procedimiento de legalización. Aquí hay antecedentes. Además, el tribunal en otros casos ha aplicado la Constitución para mantener con vida a partidos políticos. Lo hizo con el PDC, lo hizo con el CD, lo ha hecho con el PCN. Es decir, no hay razones, ¿verdad?, para que simplemente aplicando la ley electoral o aplicando la ley de partidos políticos se pueda pretender retardar más de lo que se debe de retardar. Este es el otro elemento clave. Y ya luego lo que tiene que ver con si se rompe o no, con que esto es solo de un líder, o esto se trata de un movimiento que tiene una estructura distinta a la de un partido tradicional. Cuando uno comienza a ver los movimientos a nivel del territorio y uno comienza a preguntar a los que están viendo esta situación en los municipios, en los departamentos, comienza a darse cuenta que son movimientos distintos, no necesariamente de corrientes ideológicas iguales, pero que políticamente se están acercando. O sea, esto hay que entenderlo. Es un terreno común. Porque es un terreno común, pero no ideológico necesariamente. Esto es lo que le da una fortaleza distinta a este partido, y que eso puede surgir con líderes diferentes. Uno mira, ayer yo veía, por ejemplo, de San Vicente, un excomandante de la FPL, ¿verdad?, que aparece firmando. Y yo no lo había visto. Bueno, y lo están acusando. ¿Cómo se llamaba? Giovanni Villalobos, por ejemplo. Pregunta cuánta gente conoce a Giovanni Villalobos. Es independiente. Es independiente en San Vicente yo estoy seguro que lo conocen. Porque es un excomandante. Fue combatiente. Sí, en San Vicente lo conocen, sin ninguna duda que lo conocen. En el mundo de la política de izquierda, en Twitter. En el mundo de la política, lo que está señalando es, independientemente que son movimientos que no tienen una corriente ideológica común, pero sí tienen un punto político en el que se están. El ciudadano, además, el hombre común es anónimo.
Hay un asunto aquí, tengo que interrumpir porque tengo que hacer la pausa, pero vamos a continuar discutiendo este punto. Me parece interesante, quiero escuchar la posición de Marvin y de José respecto a lo que ha mencionado Ramón. Si hay una expresión, esto que está ocurriendo es una expresión de algo que está ocurriendo en la sociedad salvadoreña y una manifestación. Otros mencionan de que puede ser unas transiciones generacionales de circunstancias políticas. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a discutir este punto. Antes de irnos a la pausa, te contamos que en Decameron también se disfruta de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta porque el Decameron lo mereces todo. Reserva al 2209-3000. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con este panel de análisis de coyuntura política. Continuaremos discutiendo un poco de la manifestación de nuevas ideas y qué quiere decirnos en la sociedad salvadoreña en este momento. Ramón mencionaba puntos interesantes que hace que gente que tenga afinidades ideológicas o con otros partidos políticos estuviera a disposición de brindar su firma para constituir nuevas ideas. Pero si lo vemos desde una perspectiva un poco más macro, José, ¿qué nos está diciendo esto de la sociedad salvadoreña? Hay un tema de que gente no se siente identificada por expresiones ideológicas o no se siente identificada por los dos partidos más marcados en este país, o son otras circunstancias. ¿Cómo lo analizas? Miren, es que si analizamos el 4 de marzo, donde Gana sube en votos, PDC sube en votos y PCN sube en votos, los tres subieron en votos, ¿verdad? Definitivamente vemos que personas están dispuestas a aprobar otras opciones políticas. Eso es una realidad, ¿verdad? Ahora, con el tema puntual de nuevas ideas, lo que sí hay que entender que hasta este momento la realidad numérica real ha sido una realidad diferente a la realidad de percepciones, ¿verdad? Y te voy a dar un dato bien específico. Norman Quijano, la última vez que ganó la alcaldía de San Salvador, sacó 106,000 votos. ¿Tú creerías que con todo el humo de Bukele, él hubiera sacado más votos en la alcaldía de San Salvador? Y sacó 85,000, 21,000 menos que Norman Quijano, que era un político, si lo querés llamar así, a los ojos de alguna gente, desgastado, porque ya venía de ser diputado, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a querer ver es cómo se traducen estas 199,000 firmas que han presentado. Porque fíjate que yo estuve en mesas donde me aseguraron, y hasta quise tomar apuestas, pero no me lo aceptaron, de que Tony Saca iba a ser presidente bajo la bandera de unidad. Y mira cómo quedó. Porque Tony Saca también era un excelente mercadólogo, al igual que Bukele, excelentes mercadólogos. Entonces, lo que necesitamos ver es si esto se va a traducir en una realidad, ¿verdad? Si esa gente de verdad va a ir a firmar, porque ahí tenés el caso de Arena con un padrón de 122,000 afiliados al partido y que solo votaron 59,000. Sí. Entonces tenés que, o sea, digamos, siempre hay una expresión muy cierta, que la encuesta real es la votación, ¿verdad? Todo lo demás vos podés sacar, mira, hubieron encuestas que decían que Javier Simán iba a ganar, ¿me entendés? Unas dos, ¿verdad? Pero, y te digo, y tenemos que entender algo también, las encuestas en el país dejan mucho que desear. Nuevamente me remito al 4 de marzo, ninguna encuesta, ninguna, predijo siquiera parecido a lo que pasó, ninguna. Nadie dijo, miren, el FMLN va a caer lo suficiente para llegar a 23 diputados, nadie lo dijo. Exacto. Pero los datos de la UCA lo mostraban. Pero no esos números. No, que bajaban, sí, bajaban 2 diputados, no bajaron 8 como bajaron. No, ¿cuánto? Sí, 8 bajaron. Fue sorpresivo. Sí, fue sorpresivo. Entonces, ya la realidad, ¿verdad?, va a ser. Ahora, con el tema del partido, yo te digo, me quedo a la espera de cuáles son las nuevas ideas, la propuesta, pero puntual, que se pueda analizar. Si llegara a la presidencia, ¿cuál va a ser el gabinete? ¿Cuáles son esos otros líderes? Pero estamos hablando de líderes de peso, pues, de gente que se conozca a nivel nacional, cuya opinión sea respetada, ¿verdad? Y con lo de diferentes grupos que se suman, miren, yo les voy a decir algo.
yo soy un empresario que nunca se ha metido un centavo a la bolsa de opinar en política, ¿verdad? Y hoy me toca contigo y al mediodía me toca volver a ver a Marvin en una radio, entonces hasta hacíamos la broma, aclaremos de que no cobramos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, sí, porque es cierto, hace tantos años de decir algo gana. Y nunca he estado, no estoy afiliado a ningún partido ni nada de eso. Que hay analistas que reciben salario. Entonces, a eso quería llegar, que desafortunadamente debo decir que hay mucha gente en este país que la política solo la mira como un negocio o un medio de vida. Y fíjate que te voy a contar, yo invité un día un candidato a mi casa a que hablara con un grupo de 15 personas. ¿Se puede saber quién es? Prefiero no, pero lo invité. Y invité a 15 personas, vecinos y amigos, ¿verdad? Y les dije, miren, fíjense que voy a traer a este candidato, quisiera que vinieran con sus solicitudes de temas de mejora, porque era un candidato a la alcaldía, ¿verdad? Y yo tenía las mías, ¿verdad? Hay un basurero cerca de la casa que lo mal usado, y tenía como 5 solicitudes mías, pero de temas estrictamente de ciudad, ¿verdad? Mira, siento que las aceras han sido tomadas, ¿verdad? Bueno, y para mi decepción, ¿verdad? De esos 15 que llegaron, 9 por lo menos llegaron a proponerle negocios. Sí, ganaba la alcaldía. Eso es el problema que tenemos en El Salvador. Y te digo, pasó en mi sala. No, que teníamos al candidato ahí y les dije, vienen aquí y traigan los problemas de sus colonias y lo vamos a interpelar. Entonces, ese es el problema, que demasiada gente ve la política como un medio de vida. Ganó fulano, dame chance, dame un salarito, no sé qué. Entonces, si mientras eso no cambie, vamos a ver que cualquiera que tenga alguna posibilidad de ganar, se le va a pegar gente. Hay un asunto que quiero involucrar en la discusión y escucharte sobre esto, Marvin, también. ¿Cómo queda esta manifestación, si queremos verlo desde este punto de vista demográfico y generacional? También cada vez se va renovando, no solo a nivel de la sociedad de personas, también el padrón. Y esto está viendo que un grupo poblacional que ahora rondará entre los 18, 25, 30 años, pueden hacer una manifestación distinta de cómo están viendo la política, por ejemplo, de cómo la ha estado planteando José, de que tal vez estas personas dicen, no es un tema por dinero, no es un tema para lucrarse, sino que queremos ver otras cosas. ¿Cómo queda este elemento alrededor de la sociedad? Y no solo lo pienso en el caso que estamos hablando, Nuevas Ideas, sino los partidos y las expresiones políticas en general. Fíjate que yo estoy por escribir un artículo, lo estoy trabajando, que se llama Los Viegenials versus los Millennials, ¿no? ¿Verdad? Que es, digamos, lo que estamos viendo y a mis estudiantes en la materia de particularismo histórico, les explico la sociología, vemos la sociología millennials, porque hasta hoy se había dicho que los chavos no salen, no les interesa, ellos están pendientes del teléfono, pero lo que hemos visto en estos 3 días es que parece ser que la generación que va de 18 a 30 años, los millennials, ¿no? Sí les interesa la política por una sencilla razón, porque la tecnología les está permitiendo darse cuenta que las generaciones que no gobiernan no les están enseñando o dando las armas para el futuro, que son la tecnología. Si tú te fijas, son los jóvenes los que tienen que explicarle a los mayores cómo usar el celular. Mi generación, muchas de las cosas que nosotros sabemos nos las enseñaron nuestros padres, y por eso nosotros respetamos a los mayores. Y nuestra generación no ha tenido el valor político, civil, ciudadano de decirle a los mayores, miren, o sea, vamos, jubílense. Porque la generación que tendría que estar mandando es nuestra generación, la generación X, en un relevo normal en cualquier país civilizado. Pero aquí tenemos un presidente que está enfermo de algo que no sabemos. Y que eso es también parte del resultado catastrófico que ha tenido el FMLN el 4 de marzo, porque no hay un liderazgo nacional. Y tenemos, y José decía, a pesar de que Norman Quijano ha sido el más votado y todo eso, pero tiene 74 años. Sí. Entonces, vaya, eso y su anuncio de que va a construir un edificio de la Asamblea Legislativa lo traiciona su ego. Y eso, de 74 años, y su ego, lo hacen estar incomunicado con la realidad del país. Entonces, el anuncio del edificio, que ya vimos de que no cuesta 30, porque el vicepresidente de la Asamblea, Mario Ponce, ha dicho aquí mismo en este canal que en realidad cuesta 9 millones, pues entonces no nos explica Norman Quijano por qué han pedido 30 millones de préstamo cuando resulta que cuesta 9 millones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a pesar de ser el más votado, José, no abandonan las prácticas del pasado. Ponce dijo que podía hacerse con 9,5. Exactamente. Pero te digo una cuestión, yo participo en desarrollos inmobiliarios grandes
y me tendría que explicar Mario Ponce de dónde sacó los 9,5 millones de cálculo. Lo más interesante de esto, que ni Lorena Peña, ni Guillermo Gallegos, que son los que al parecer firmaron ese préstamo, ni Norman Quijano, que es el que dijo que lo iba a impulsar, han desmentido a Mario Ponce, que es lo más interesante de esto, porque la acusación es grave. Porque te lo está diciendo, y no lo está diciendo Perico el de los palotes, lo está diciendo el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, en algo que si es así, que la Asamblea ha metido un préstamo de 30 millones, cuando en realidad cuesta 9 millones. O sea, José, ¿a qué nos huele esto? No, pero es que hay que ser sinceros. Lo que dijo que se podía hacer. Parto de las palabras del vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Pero yo eché números y es imposible hacerlo con 9,5 millones. Nosotros estamos involucrados en un proyecto ahorita que cuesta 50 millones de dólares. Será misión de la Corte de Cuentas, fíjate, creo yo, y la Fiscalía General de la República, partiendo de las declaraciones del vicepresidente de la Asamblea, hacer una comisión que investigue, porque, o sea, esto no es Luxemburgo. Técnicamente se tiene que hacer. Estamos hablando de políticos, ¿verdad? Técnicamente aquí primero hay que desconfiar, ¿verdad? Quiero incorporar, porque ya que hacemos la transición al tema de la Asamblea Legislativa, y quiero escuchar a Ramón también sobre esto. Bueno, la discusión, sí, obviamente hay un tema de fondo, de presupuesto, de cuánto cuesta, pero nos lleva a un asunto, es cómo moderniza la Asamblea Legislativa y cómo gestiona sus finanzas la Asamblea Legislativa, particularmente en este caso. Hemos discutido sobre el tema del costo o no, o que se debe hacer o no un edificio nuevo, pero el punto es cómo en los últimos 15, 20 años la Asamblea Legislativa ha venido gestionando su plata para, en principio, había un proyecto de modernización con Jorge Villacorta, lo hablamos hace unos días acá, algo que ya venían trabajando, ya tenían un préstamo, es decir, y ahora aparece este tema de la necesidad y hay que buscar otro nuevo endeudamiento, y estos elementos son los que empiezan a generar malestar o inconformidad en los ciudadanos y sus expresiones en redes sociales y en otros lugares. Ramón, entonces, ¿cómo incorporamos ahora que hacemos ya la transición al tema de la Asamblea Legislativa? Pues yo solo quería referirme a un elemento clave. La UCA y las encuestas del 2012, previo a las elecciones, a la encuesta de febrero, demostraban en términos de preferencia de partidos políticos cómo Arena y el FMLN habían caído a 20 y algo y el FMLN como en 16% para la elección legislativa. Y yo en este mismo programa dije, el problema que tiene el FMLN es que ni su misma militancia está diciendo que tiene como partido de preferencia al mismo FMLN. Y el 62% de la población estaba diciendo que no tenía partido político de preferencia. Y no creía en ninguno de los dos. Y ese efecto tuvo claramente una expresión clara en el resultado electoral. Esa preferencia partidaria se expresó directamente el día de las elecciones y ese es el resultado. Pues correspondiente. A eso me refiero yo con que la encuesta de la UCA sí le atinó al menos desde ese análisis de esa pregunta. No es cierto que los otros partidos hayan sido opción. Yo tengo los datos últimos del resultado final y si bien es cierto, pueden tener un pequeño aumento, gana PCN, pero no es significativo lo que sucede. Fueron más de 100,001. Sí, pero ¿cómo no puedes decir eso? Fueron más de 100,000 datos. Yo también los tengo. El CD tiene un diputado. No, el CD bajó. El CD tiene un diputado ahora. De 36,000 a 19,000. Y tenía un diputado. ¿Cuál es el punto? Claro, es que tú ganas más cuando el cociente y el residuo se te modifica porque el otro tiene un nivel de disminución de votos tan grande, de 300,000, que te genera una correlación diferente en los números que el otro le permite subir con lo poco que puede. Para ayudarle al otro, el caso de Costa Rica, por ejemplo, nos ejemplifica cómo era que iba ganando el predicador y de repente gana el otro, Carlos Alvarado. Pero PCN subió 61,000 votos para darte un dato. El dato está en los indecisos. Siempre hay que leer la cifra de los indecisos porque son los que al final cambian el que va primero y va segundo. Estoy de acuerdo en lo que tú dices de que eso puede pasar en las encuestas. Todas las encuestas hasta hoy andaban allí Bukele, incluso las más recientes que no se han publicado, lo dan incluso arriba de Carlos Calleja. Y mandan al FMLN a tercer lugar. Eso es lo que dicen por ahora las encuestas. ¿Eso puede cambiar en febrero? Por supuesto que puede cambiar, pero hay que ir viendo el margen de los indecisos, que son los que al final dicen, no, mejor no, ¿verdad? Y votan a favor o en contra, que es lo que puede pasar. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, porque tenía la palabra Ramón para hablar del caso de la Asamblea Legislativa y hacemos la transición también al proceso de discusión de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Permítanos una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis. Ahora hablaremos un poco de la Asamblea Legislativa y algunas de las decisiones que deberá tomar esta nueva legislatura. Platicamos con José Portillo, Marvin Aguilar Umaña y Ramón Villalta. Quiero poner un tema de un tuit que nos ha brindado Oscar Campos y nos dice: precisamente la falta de transparencia y rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa es lo que lleva a que la población se desconecte de los diputados y los perciban como corruptos. Debemos impulsar el Parlamento abierto en esta nueva legislatura. Es una idea que nos menciona Oscar Campos. Bueno, Ramón, tenías el uso de la palabra sobre este tema y luego me gustaría escuchar a Marvin y luego a José sobre esto. No, efectivamente, lo que hemos visto con el inicio de esta nueva legislatura es que no está ocurriendo absolutamente nada nuevo. Y el comportamiento es exactamente el mismo comportamiento tradicional de que quien tiene la mayoría hace el arreglo, hace el negocio, hace el entendimiento, impone un acuerdo y dice: aquí nosotros venimos y vamos a mandar. Así ha sido en el pasado, ahora estás viendo... El debate no es la agenda legislativa, no son los temas de país. El debate es cómo queda la correlación, cómo la constituyo, cómo voy a garantizar tener la mayoría simple y cómo me puedo perfilar para garantizar tener la mayoría calificada. Eso es lo que se ha perfilado y, como digo, no es nada nuevo, es lo tradicional. Aquí no se está hablando si efectivamente va a haber más garantía de acceso a la información, mayores garantías de que los temas legislativos se van a abrir al debate público. No se está hablando de rendición de cuentas de la Asamblea Legislativa y de los diputados, que es a lo que está haciendo referencia precisamente Oscar. Eso no es el punto. Y luego no estamos claros cuál es la agenda de estos 3 años. En realidad, ¿vamos a lograr resolver el problema de la política fiscal, del debate fiscal del país antes de que termine este año o antes de que se celebren las próximas elecciones presidenciales? Este es un tema fundamental, pero no se está escuchando exactamente cuál es el camino. Uno solo escucha que dentro de esa posibilidad de reformas que puede haber es el aumento del IVA, que es lo que se está presionando por organismos internacionales. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con el tema agua? ¿Qué va a pasar con el tema pensiones nuevamente? ¿Qué va a pasar? Es decir, hay una variedad de temas que la gente lo que está esperando es ver por dónde van a caminar. Pero la Asamblea Legislativa no parece ser que la tónica ese sea el punto. Imagínate que lo que hemos estado discutiendo es si el edificio va o no va. Pero no estamos discutiendo los problemas fundamentales que la población tiene y respecto de cómo la Asamblea Legislativa en su función natural tiene que intervenir. Ese no ha sido el punto. Entonces, lo que veo es nuevamente como que los partidos, otra vez, no están entendiendo que esa es la forma de gobierno que no queremos seguir viendo, que queremos ver una gestión legislativa diferente, una gestión legislativa abierta, una gestión legislativa que permita que en realidad los debates respecto de lo que van a tomar decisiones realmente sean en alguna medida en concordancia con los intereses de la población, pero que también sean abiertos a la población mismo. Eso es lo que está esperando la población y eso es lo que no estamos viendo con esta nueva Asamblea Legislativa. ¿Cómo incorporamos también, Marvin, en este debate? Bueno, Ramón mencionaba algo oportuno. Se ha hablado sobre camionetas, se ha hablado sobre plata que dispone la Junta Directiva. Digamos, es un aspecto relevante, más no el más importante, porque también en este protocolo de entendimiento hablamos de distribución de comisiones, hablamos de quién va a presidir tal comisión, cuántos van a conformar la Junta Directiva, pero no los temas que tienen que invocar a la búsqueda de entendimientos entre los partidos políticos que esta legislatura tendrá que abordar y con mucha intensidad, porque también tiene cambio en la figura presidencial en el 2019. Si Arena hubiera querido demostrar que no es la Arena de los 20 años de Arena, es que hubiera llegado a un protocolo de entendimiento con el FMLN. Claro. Sí. Eso hubiera sido. Y la Junta Directiva ahí tendría que estar compuesta en su mayoría por el FMLN y Arena. Porque la gente sabría que ahí no hay componenda. Porque efectivamente cuando Arena y el FMLN se logran poner de acuerdo es por cuestiones ya ideológicas y de nación. Cuando tú pactas con el PCN o el PDC, ¿qué te sorprende que Rodolfo Parker, un tipo que venía de tener una gran cantidad de asesores en la Asamblea Legislativa, hoy sea directivo? No te tiene que sorprender, porque en realidad Parker, su acuerdo es ese, y Parker es tan antiético que en vez de subir a uno de los 2 diputados nuevos, que hablamos de relevo, que son los 2 diputados nuevos, el de Santana y de San Miguel, que le han conseguido levantar la votación, no, entra él. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay
gastos administrativos, devolver las camionetas, mira, y van a cambiarle las placas nacionales a los carros y les van a poner particular, o las van a dejar con particular y les van a poner nacional, porque lo que no han dicho, vaya, han devuelto los carros suntuosos, pero se han quedado también con carros, porque aparte de la camioneta cara tenían pickups. Entonces parece ser que se van a quedar con los pickups, parece ser que van a entregar un celular y se van a quedar con ya no van a tener dos, van a tener uno. Entonces van a decir que van a entregar, ya no van a tener tantos vales de gasolina, sino que van a tener la mitad de vales de gasolina. Entonces, ¿por qué no anuncia el presidente Quijano que va a ponerle las placas nacionales a todos los carros de la Asamblea Legislativa? Para que sepamos cuando el diputado anda en vacaciones, ¿verdad? O si sale de El Salvador, como el caso de David Reyes. Entonces, pero de eso no te están hablando. Entonces, yo decía al principio que al presidente Quijano lo traicionó su ego. Él quería anunciar su legado, ¿verdad? Y su legado iba a ser el edificio. Pero él debió haberlo anunciado el Hospital Rosales. Eso hubiera sido una Arena distinta. Hubiera dicho, Arena no ha venido dando los votos para el Hospital Rosales, que lo viene rogando el gobierno desde hace tiempo. Hoy los vamos a dar. Él hubiera anunciado la construcción del Hospital Rosales, no que sale anunciando la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa. Que nadie discute que si hay un terremoto, ya establecieron que puede morir un montón de gente, ¿va? Bueno, pero también ahí viene otra situación. Ese edificio fue construido para 500 personas y hoy tiene, yo no sé, unos dicen 1.200, 2.000, hasta 3.000 ha habido gente que dice que tiene la Asamblea Legislativa de Empleados. Ahora, el punto es este. Esto significa que han ido aumentando por cuotas políticas partidarias el personal en la Asamblea Legislativa. Entonces ellos también no se han puesto a pensar que ese edificio, ¿verdad? Y esto ya refleja digamos, el grado de corrupción y de piñata que han hecho por años en la Asamblea Legislativa, donde te dicen, mira, aquí solo cabe, o sea, vaya, el edificio de la Asamblea Legislativa parece penal, vaya. El penal de San Miguel está diseñado para 200 personas y hay como 2.000. Entonces, también el penal necesita ser ampliado, pues, ¿verdad? Porque ahí también hay gente. Y si hay un cortocircuito, va a ser una quemazón de gente. Entonces, y eso es por los grados de hacinamiento. Y entonces lo que te refleja en el caso de la Asamblea Legislativa es que se ha contratado a diestra y siniestra. Entonces, tú ves una cosa ahí. En la ley misma que quieren reformar de la ley de servicio civil, se está dejando, y si el anteproyecto establece que se puede dejar a los empleados de contrato por el gobierno sin protección laboral. Es decir, los pueden despedir. ¿Cuánto suma esto en el Estado? 60.000 empleados públicos que, si de aprobarse esta ley, que están por contrato, podrían ser despedidos sin la protección que le da a los que están por ley de servicio civil. ¿Cómo es que ahí no tienen reparos en poder mandar a la calle 60.000 empleados públicos, pero ellos sí tratan de, vamos, que la Asamblea, la Junta Directiva puede haber trabajado con 5 o 7? Pero no, hacen 11. Y los 11 lo que refleja es el pacto, pues. O sea, es que tenía que dejar a Parker en la directiva, pues. Sí. Entonces, si Arena cree, si Carlos Callejas cree que eso no le está afectando a su candidatura, pues está cometiendo un error. Y ya no hablemos de lo que dijo el diputado Ricardo Velázquez Parker, que entró la primera vez que fue electo con 27.000 votos y entiendo hoy que, marcaciones, perdón, y entiendo que hoy ha entrado con 18.000 marcaciones. 28.000, se mantuvo. Subió 1.000. Ah, perfecto. ¿Ves? Entonces, esa es una situación de por qué se eligen a esa clase de candidatos. Okay. ¿Verdad? Esa es una cuestión. Ahora, José. Ajá. Bueno, miren, fíjense que a mí siempre me dan un poquito de gracia las falsas indignaciones, ¿verdad? Fíjate que en el 2013, y estos son números, la Asamblea Legislativa tenía 950 empleados. Hoy tiene 2.074. Si les ponemos a un costo promedio mensual, ya con beneficios y todo lo que tú querrás, $800 promedio, ya con beneficios estoy hablando, ¿verdad? Eso te va a dar un monto de $11 millones al año. 11 millones de dólares al año, lo voy a repetir. Y eso es lo que se llama gasto, ¿verdad? O sea, no te queda nada. Pagaste los 11 millones y los pagaste. Eso no te entró. Es como hacer publicidad. Es gasto corriente, correcto. Entonces, yo digo, hombre, en una legislatura eso fueran $33 millones. Nadie está hablando de ese tema. Todo el mundo está hablando del edificio. Que estés de acuerdo o no, si se debe hacer, si tú haces un edificio te dura 40 años, no te dura el año en que pagaste los salarios. Eso es uno. La otra cuestión es que fíjate que vos venís y decís, volviendo al alcalde Bukele, le indignó esto del edificio y todo,
pero su hermanito se ganó 23 millones de dólares en contratos de publicidad, que nuevamente es gasto corriente. Esos 23 millones se gastaron en un año y nunca más los volvimos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se indignó en esa ocasión y esos 23 millones pidió que se ocuparan para el Rosales? Porque el otro sí está proponiendo construir un edificio, al margen de que sí estemos de acuerdo, el edificio ahí va a estar. Vea, es uno de mis negocios, yo conozco perfectamente lo que es un gasto versus lo que es una inversión, ¿verdad? Solo quiero corregir a Marvin. Arena y FMLN sí tienen mayoría en la junta directiva. Entre los dos suman 6 de 11, entonces sí tienen mayoría. O sea, si el FMLN y Arena quieren hacer protocolo entre ellos dos, sí lo pueden hacer. La Asamblea Legislativa, la junta directiva, bajó de 14 a 11. Bajó de 14 a 11, ¿verdad? Entonces, ese baja el 21%. No es la que a mí me gusta, no es la que a mí me gusta. Yo hubiera creído que entre 7 y 9 era un número más ad hoc a lo que está. Lo que pasa es que hay que entender algo. En la Asamblea Legislativa, desafortunadamente, ningún partido, bueno, más bien, al revés, afortunadamente, ningún partido puede decir, solo yo voy, aquí van mis reglas y todos los demás se ponen en fila. Se tienen que poner de acuerdo, y a la hora de ponerse de acuerdo es cuando vemos estos resultados, ¿verdad? De hecho, Arena, que es la fracción más grande, propuso 9, pero Marvin tiene razón, vienen los otros partidos, no, mira, pero es que yo también necesito estar en junta, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a darse esas cuestiones que nuevamente te paran. Ahora, la pregunta es si vamos empezando en la dirección correcta o no. Mira, yo he visto señales que me animan. Para mi gusto, el problema más grande de la Asamblea Legislativa se llama que la han convertido en una fábrica de empleos, ¿verdad? Porque del 2013 al 2018, subir más de 1.100 empleados es sinceramente un abuso, ¿verdad? Eso creo que es el problema principal en la Asamblea a nivel de costos, a nivel de si están legislando para la población. Bueno, están empezando y fueron bien claros que hasta el 14 van a tener la primera sesión de trabajo donde ya empiezan con la agenda, ¿verdad? Ahorita están en una que, bueno, las acusaciones siguen que si el FMLN debe entregar las oficinas o no. O sea, yo creo que estamos demasiado temprano para pedir resultados, ¿verdad? De acuerdo. Estamos por cerrar la entrevista. Solo, Ramón, un aspecto que no quiero pasar por alto es el tema del proceso de elección de candidatos a la Corte. Entiendo que ISD también está haciendo un ejercicio de ir mostrando los perfiles que se ven en el CNJ, pero llegarán a la Asamblea Legislativa y este es un proceso de negociación. Me quedan 2 minutos, pero quisiera que los aprovecháramos para que nos comente sobre eso. Bueno, sí, en este día se da la deliberación en el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, teniendo de referencia a los 39 seleccionados, luego de haber pasado por un proceso de entrevista, un total de 69 aspirantes a candidatos. Nosotros hemos estado revisando los perfiles de quienes son estas 39 personas. Vamos a tener presencia en toda la deliberación porque aquí hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional que establecen el criterio de lo que debe de significar una deliberación, y en principio debe de haber argumentaciones claras de cada uno de los miembros del Consejo respecto de cada candidato sobre aquellos aspectos que están a favor o que están en contra de cada candidato, y lo que queremos ver es efectivamente los 15 que vaya a seleccionar el CNJ en realidad son las personas más idóneas desde el punto de vista del mérito que tienen en términos de grado académico, de su experiencia como docente, de la producción que hayan tenido en materia de haber escrito alguna obra, alguna investigación, etcétera, etcétera. Y por supuesto estamos en el camino de trabajar una propuesta de metodología para cuando la Asamblea Legislativa nombre la subcomisión que se encarga de llevar adelante el procedimiento de selección o de elección, a efecto de que haya claridad de ese procedimiento de entrevista, que hemos tenido entrevistas de 20-30 minutos, que nos parece que para un cargo de magistrado, pues eso es risible. Entonces ahí debe de haber una metodología del procedimiento, del tipo de preguntas y de la ponderación que debe de haber, y además estaríamos proponiendo a la Asamblea
la creación de una mesa asesora que pueda estar integrada por los decanos de las facultades de Derecho de las diferentes universidades, que pueda darles aportes. Es decir, los diputados no son expertos en hacer entrevistas, no son los expertos en tener claridad de respecto de las preguntas que deben de hacer. Entonces, creemos que debe de haber una mesa asesora, y en este sentido ya hemos comenzado a conversar con diferentes universidades y esperamos que AUPRIDES pues nos reciba en estos próximos días, a efectos de ver si desde AUPRIDES también se puede empujar la creación de esta mesa. Desde la academia misma. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. El tiempo se ha agotado, pero vamos a desarrollar este panel en una segunda parte. Me ha interesado mucho tener sus perspectivas y puntos de vista sobre los temas que hemos hablado, y creo que también para la audiencia, para tener otros elementos de análisis y de juicio sobre los acontecimientos políticos e institucionales de nuestro país. Gracias, Marvin. Gracias, Ramón. Gracias, José, gracias por la invitación. Gracias. Y buenos días. Un gusto tenerlo con ustedes. Ha sido un gusto. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.